Desde EH Bildu hemos propuesto más de una vez modificar los procesos de contratación de EITB, que sean abiertos, transparentes y ajustados a los criterios objetivos. Y la respuesta del PNV siempre ha sido negativa. Y ahora esto. Está claro que algunos no quieren concursos públicos y que prefieren hacer los nombramientos a dedo. ¿Dónde quedan la transparencia, la imparcialidad, la independencia, que son imprescindibles en un medio público? ¿Cómo no pensar que EITB funciona al son de los intereses políticos? Luego se sorprenderán cuando mucha gente dice que los informativos de EITB parecen un nodo del Gobierno. Se llevarán las manos a la cabeza. ¿Cómo no van a pensarlo si luego es así? Y lo peor y más preocupante de todo esto es que la más perjudicada es la propia Euskal Irrati Telebista. Por un lado, porque este movimiento, el fichaje de Bengoechea, no responde a las necesidades de EITB, sino a las necesidades internas del PNV. Es más, ya nos adelantan que este cargo es temporal. Parece que tras dejar la Diputación en algún sitio tenían que colocarle hasta que pase a otras responsabilidades políticas. Y por otro lado, porque esta forma de actuar, igual que el nombramiento de Andoni Aldecoa como director general, perjudica la imagen de EITB. Profundiza en la idea de que es un ente dependiente del Gobierno. La sensación de que EITB está a lo que diga el PNV es cada vez más extendida. Y este tipo de cosas nos dan la razón a quienes así lo denunciamos. La dependencia del Gobierno, la falta de independencia y autonomía es uno de los mayores déficits y problemas que puede tener un medio de comunicación público.